Increíble revelación. Un millonario se disfrazó de camarero y expuso la humillación a su empleada. Ana se despertó antes del amanecer, como cada día, con la mente acelerada y el sonido del despertador cortando el silencio de su pequeño departamento. Su corazón latía en una mezcla de esperanza y angustia. Rodolfo y Sofía aún dormían, pero su despertarse implicaba un nuevo reto: proveer para sus hijos con su modesto salario como mesera en la taquería del centro histórico. Sabía que esa jornada podría ser, una vez más, una lucha contra el desprecio de algunos comensales que a menudo la veían como un simple servicio. Cada taco que servía en la taquería era un recordatorio de su arduo trabajo, de las historias que se tejían en cada mesa. Sin embargo, la vida le había enseñado que el esfuerzo no siempre era suficiente. La humillación no era solo un eco en sus pensamientos, lo había sentido en su piel, lo había tragado a regañadientes al recibir miradas despectivas de quienes creían que su vale menospreciaba su dignidad. Se esforzaba por educar a Rodrigo y Sofía en el valor de la humildad, el esfuerzo y la perseverancia, pero el mundo exterior a menudo parecía dictar otra realidad. Un día, mientras servía una mesa en la parte trasera de la taquería, un nuevo camarero, Javier, se unió a su rutina. Su presencia tenía un aire de misterio, y Ana, aunque intrigada, se sentía aprensiva ante el posible juicio de su nuevo compañero. Ella tenía miedo de que su realidad cruda fuera evidente para alguien como él, quien parecía moverse con gracia entre las mesas, ganándose la simpatía de los clientes. Ana se sintió vulnerable. De repente, un cliente arrogante irrumpió en su día, gritando para que todos escucharan: «No esperes que un taco esté mejor presentado que tú». El comentario cortó el aire como un cuchillo y Ana se quedó congelada. El tiempo se detuvo. La risa de otros comensales resonó en su mente, un eco que la hacía tambalear internamente. Con cada palabra hiriente sentía cómo el desprecio se incrustaba en su corazón. Había luchado tanto por mantener su dignidad y hoy, frente a todos, la había perdido. El ambiente vibrante de la taquería se tornó pesado, casi opresivo. Javier, que estaba cerca, sintió una punzada en su pecho, una conciencia renovada de las injusticias que había ignorado. A medida que la risa disminuía y la incomodidad llenaba el aire, Ana sintió que una ola de desesperación se apoderaba de ella. ¿Por qué ella? ¿Por qué, a pesar de que se levantaba cada mañana con el único propósito de salir adelante, tenía que sufrir esto? Su respiración se tornó irregular y sus manos temblorosas. El dolor no solo le afectaba a ella, sino que también resonaba en su mente como un grito por su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La situación escaló cuando Javier, sintiendo el tumulto de emociones dentro de él, decidió hacer algo. Sintió que debía actuar ante aquella humillación. La única forma de enfrentar la injusticia era revelando su identidad. Así, de golpe y bajo las miradas atónitas de los presentes, se quitó el disfraz de camarero. Ana lo miraba, confundida, sin saber si sentirse aliviada o enojada. Un choque visceral. Javier había expuesto una realidad que ella pretendía ocultar, y la tensión en el aire se tornó insostenible. Miradas incrédulas se cruzarán en aquel breve instante, cada uno lidiando con sus propias realidades.
¿Cómo reconstruir el respeto en medio de una humillación tan profunda? ¿Podrán sus caminos entrelazarse de manera significativa en medio de este caos? Con el aire pesado de incertidumbre, Ana se vio atrapada en el conflicto de su interior, cuestionándose no solo el valor que le atribuían, sino también el de Javier. Todo estaba en juego. Ana permaneció en pie, paralizada por la confusión y la rabia. La revelación de Javier resonaba dentro de ella, un eco de la dignidad que tropezaba con la humillación sufrida. Su corazón, aún acelerado por la reprimenda, comenzaba a reacomodarse en un nuevo orden. Javier, ahora libre de su disfraz, mostraba una combinación de coraje y vulnerabilidad que lo hacían ver más humano, más cercano. Mientras los murmullos de asombro se extendían por el restaurante, Ana sintió un impulso de actuar. Ya no podía ignorar las injusticias que la rodeaban. Era hora de decidir cómo abordar la vida que la había presionado hasta este momento. Enfrentar la dificultad no era solo un acto de valentía, sino también una oportunidad para crecer. Pasaron unos momentos en los que la culpa y el ímpetu luchaban por el dominio en su mente. En lugar de ceder ante un canal de frustración, decidió tomar el control. Se acercó a Javier, que ahora se veía despojado de su máscara, y le dijo: «¿Por qué lo hiciste?». Su voz, templada por la rabia, ocultaba un destello de curiosidad. La respuesta de Javier la sorprendió. «Necesitaba que todos entendieran lo que enfrentan personas como tú cada día, y yo también lo sabía, aunque lo ignorara». Ana sintió un torbellino de emociones. La humillación, el miedo y la dignidad empezaban a entrelazarse en su interior. Había algo poderoso en la honestidad de Javier que la invitaba a reflexionar sobre su propia vida. Era un reflejo de las decisiones que había tomado, de su pasividad ante las injusticias. ¿Por qué había permitido que la opinión de unos pocos dictara su valor? La conversación se tornó profunda, casi íntima, mientras la taquería seguía a su alrededor con la tensión palpante. Ana le compartió su historia, sus sueños de un futuro distinto para sus hijos, su deseo de despojarse de la etiqueta de mesera y presentarse como una madre luchadora. Javier, por su parte, le confesó su vida antes de simular la vida de camarero, sus luchas personales con la soledad y su búsqueda de propósito. En ese momento, Ana reconoció en Javier algo más que un millonario disfrazado. Vio a un aliado, un compañero en la adversidad. La chispa de su encuentro la hacía sentir viva, despertando un fuego que había permanecido latente durante años. Se dio cuenta de que tal vez había puesto su dignidad en manos ajenas, dejando que el mundo decidiera quién era. A medida que parecían cerrarse las heridas del ego, la escena en la taquería se transformó. Ana sintió que tenía una decisión crucial que tomar. Debería dejar atrás su realidad y aceptar la posibilidad de algo mayor que ella misma, asistiendo a un mundo que apenas comenzaba a comprender. Con cada palabra dicha, una nueva Ana emergía, una mujer decidida a luchar por su futuro y por el de sus hijos. Sin embargo, a medida que se retiraba la revelación del escándalo vivido, también surgían nuevos dilemas. La vida de Ana estaba a punto de ser retada de formas impresionantes, con oportunidades de crecimiento que jamás había imaginado. Era posible que su camino ahora convergiera con Javier, pero podría permitir que alguien la ayudara sin perder su esencia. Mientras pensaba en el futuro, las puertas que se abrían suponían riesgos y oportunidades. Ana comprendía que el viaje apenas comenzaba. La pregunta que ahora surgía en su mente latía al ritmo de su corazón. ¿Qué pasaría si el coraje que había despertado dentro de ella pudiera llevarla más allá de sus límites conocidos? El futuro se disfrazaba de incertidumbre. Entonces, la taquería, escenario de sus pesadumbres y ahora también de su crecimiento, se convirtió en el lugar donde las decisiones se entrelazaban. Ana sintió con claridad que lo que viniera a continuación
definiría su vida. Estaba lista para afrontar lo que aún desconocía, para dar el paso que podría cambiarlo todo. La brisa fresca de la noche se coló a través de las rendijas de la taquería, simbolizando la libertad que Ana sentía en su interior. Después de la verdad revelada, aquella chispa encendida no podía ser ignorada. Sin embargo, cada paso que daba hacia el futuro estaba rodeado de incertidumbre. Con cada latido de su corazón, las posibilidades se multiplicaban, brindándole una sensación de empoderamiento, pero también de inquietud. Ana sabía que el siguiente paso que tomara no sería fácil. Las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Podía realmente permitirse soñar más allá de su realidad? ¿Cómo se vería su vida si dejaba atrás la inseguridad y se abrazaba a las oportunidades que la rodeaban? Se sentó en una mesa alejada, intentando recopilar sus pensamientos. Mientras los ecos de la conversación con Javier resonaban en su mente, su atención se centró en los rostros que la rodeaban. La misma gente que un día la juzgó por su trabajo, ahora estaba atrapada en la fascinación de la revelación que había tenido lugar. Ana comprendió que no solo sus sueños estaban en juego, sino el respeto que merecía. Se sintió impulsada a transformar la inercia en acción. La idea de seguir siendo una mera espectadora de su propia vida ya no era una opción. Tomar el control significaba establecer un plan, un objetivo claro. Comenzó a escribir en una servilleta, desglosando sus metas en pasos concretos, terminar el curso que había empezado y que había dejado en pausa debido a la rutina y las exigencias del día a día, buscar nuevas oportunidades de empleo que le permitieran utilizar sus habilidades y, por último, no permitir que las opiniones ajenas moldearan su percepción de sí misma. Pero todo esto requeriría de un sacrificio. Ana respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de su abdomen. ¿Cuántas veces había hecho sacrificios por su familia, por su trabajo, pero nunca por ella misma? Las palabras de Javier la habían hecho reflexionar sobre su destino, y era momento de cambiar la narrativa. Se prometió que, aunque el camino fuera difícil, no renunciaría a lo que deseaba alcanzar. Al levantarse, decidió afrontar un nuevo dilema: la relación con Javier. Era evidente que él podía ofrecerle una mentoría, una guía indispensable para navegar el nuevo marco de oportunidades que se dibujaban ante ella. Sin embargo, la idea de depender de alguien más, de aceptar ayuda, la llenaba de pavor. Conocía el precio de la vulnerabilidad, había sido el cimiento de su humillación, pero también era fuente de fortaleza. Mientras los pensamientos giraban en su mente, Ana vio cómo Javier entraba nuevamente en la taquería, buscando entre la multitud. Sus miradas se encontraron y un destello de complicidad se encendió entre ellos. No sabía si estaba dispuesta a ser vulnerable, pero había una energía palpable en el aire. Sabían que sus destinos estaban entrelazados de una manera que aún no podían comprender del todo. Quizás sea el momento de conversar, se dijo a sí misma, convencida de que su crecimiento personal no pasaría solo por el esfuerzo individual, sino también por establecer conexiones significativas. Se dirigió hacia Javier, el corazón palpitando entre la incertidumbre y la posibilidad. Al llegar, sintió cómo las palabras se formaban en sus labios, desafiando la inseguridad. «Quiero aprender de ti», declaró. Su voz firme. Era un paso adelante, y el temor a perderse en el proceso comenzaba a disiparse. Pero no estaba lista. La pregunta que quedó flotando en el aire era si ese sería un riesgo que valdría la pena tomar. Un riesgo que podría abrirle las puertas a un futuro que no se había atrevido a imaginar. La taquería, ahora un símbolo de su renacimiento, guardaba el secreto de su transformación. Ana sabía que a partir de este momento, cada decisión podría ser el primero de muchos pasos hacia su nuevo destino. Todo estaba en juego.
¿Cuál sería el siguiente esfuerzo que haría y qué revelaciones más inesperadas y profundas le esperaba el camino? Ana respiró profundamente antes de desear que Javier la escuchara. La determinación en su mirada fue un reflejo de su decisión de liberarse de los grilletes que la ataban a la inseguridad. En su mente comenzaba a visualizar un nuevo camino, aunque una parte de ella todavía luchaba contra la duda. ¿Qué te gustaría aprender?, preguntó Javier, su aliento cálido disipándose entre ellos como una promesa. Ella se había imaginado este momento muchas veces, pero no pudo evitar cuestionar si estaba realmente preparada para abrirse. Las palabras se enredaron en sus pensamientos mientras su voz babeaba el atisbo de una respuesta genuina. Quiero saber cómo utilizar mis habilidades en un entorno diferente, en algo más grande de lo que he estado haciendo, respondió, sorprendiendo incluso a sí misma por la claridad de su declaración. Sin embargo, no podía ignorar el viso de temor que la rodeaba. La desconfianza en su propia voz resonaba con fuerza. Pero no sé si puedo. Siempre hay una primera vez para todo, repuso Javier, su mirada intensa y persuasiva. Ana sintió un escalofrío. Se estaba adentrando en aguas desconocidas. Decidió que era momento de ahondar en sus miedos, un intento de confrontar lo que había estado evitando llevar a cabo. La vulnerabilidad podía ser una debilidad, pero también una fuerza. Mientras conversaban, una chispa de posibilidad llenó la habitación. Javier compartió experiencias de su trayectoria, llenando las brechas de la inseguridad que Ana había sentido durante años. Sus historias eran una mezcla de fracasos y éxitos, recordatorios de que la perseverancia era la clave. A medida que escuchaba, la inseguridad empezaba a transformarse en admiración. Por primera vez, Ana se vio reflejada en su narrativa, entendiendo que las luchas eran parte de la montaña rusa del crecimiento. La visión de un futuro en el que sus capacidades fueran reconocidas comenzaba a tomar forma en su mente. Con cada palabra de aliento, la ambición crecía dentro de ella, desafiando a la duda que había sido su constante compañera. Era consciente de que este momento era crucial para su nuevo viaje, uno que no solo implicaba desarrollo profesional, sino también una transformación personal absoluta. Sin embargo, había un obstáculo que debía enfrentar, la voz que se había manifestado en su cabeza en muchas ocasiones, esa que le recordaba sus limitaciones. Esa voz susurraba que no era capaz, que su pasado la definía. Era el momento de confrontarla. Con mente clara, giró la conversación hacia sus propias dudas y se dio cuenta de que nombrar sus miedos le otorgaba poder. ¿Y si fracaso? Planteó observando a Javier a los ojos. ¿Cómo podría lidiar con eso? No todos los fracasos son definitivos. Aprender de ellos es parte del proceso, respondió él, su tono seguro. Esa afirmación resonó en el interior de Ana, un eco de esperanza. La idea de que cada tropiezo podría ser un peldaño hacia su crecimiento la llenó de convicción. A medida que profundizaban en la conversación, Javier compartió una práctica que había implementado en su propia vida. Se trataba de fijar metas mensuales basadas en desafíos específicos, permitiéndose reflejar y adaptarse. Ana adoptó esa idea como un mantra personal. Podía empezar a construir su propio camino, una mezcla de coraje y estrategia. Mientras la noche avanzaba, Ana se dio cuenta de que no solo escuchaba a Javier, estaba dando forma a su propio destino. Esa conexión genuina que habían creado era el símbolo de lo que podía surgir si se atrevía a ser vulnerable. Al finalizar la conversación, una determinación renovada brotó en su interior. Se despidió de Javier sintiéndose diferente, tan ligera como si las cadenas de la autocrítica se hubieran desvanecido. A medida que caminaba hacia la salida de la taquería, una decisión resplandecía en su mente: establecer su primer reto.
Pero la vida a menudo tiene una forma irónica de probar a aquellos que eligen desafiarse a sí mismos. Apenas unas horas después de haber tomado la decisión de ser más proactiva en su camino, una llamada inesperada sacudiría los cimientos de su nuevo propósito. El destino aún le tenía preparadas lecciones que no podía anticipar. Estaba realmente dispuesta a enfrentarlas. Ana no pudo dormir esa noche. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco persistente. La idea de establecer metas mensuales se había convertido en un mantra poderoso, pero también la llenaba de nerviosismo. ¿Podría realmente mantener esa promesa? ¿Sería capaz de enfrentar los desafíos que estaba decidida a asumir? La llamada del destino no se había hecho esperar, pero se sentía aún más intranquila al no saber de qué se trataba. Al siguiente día, el sol resplandecía con una claridad casi inquietante. Ana se sentó en su pequeña mesa de cocina, una libreta de hojas en blanco frente a ella. Decidió que, para comenzar, era necesario dividir su camino en pasos accionables. Se obligó a escribir los detalles de su primer reto, una presentación ante su equipo en la oficina. Era el momento de mostrar una iniciativa que había estado guardando desde hacía meses, una idea que podía transformar el proyecto en el que trabajaban. Mientras garabateaba sus pensamientos, sentía cómo la incertidumbre empezaba a apoderarse de ella. Las palabras parecían difuminarse en una nube de dudas justo cuando iba a plasmar la primera frase. Entonces recordó lo que Javier le había dicho sobre el poder de nombrar sus miedos. Con cada palabra escrita, las dudas se volvían más tangibles, pero a la vez menos amenazantes. ¿Y si no les gusta mi idea?, se preguntó en voz alta. Pero el desafío no era solo presentar una idea, sino también confirmar su lugar en la mesa de decisiones. Eso era lo que realmente la aterraba: ser vista, ser juzgada. Esa revelación la llevó a reforzar su resolución. Necesitaba no solo mostrar su propuesta, sino también entender que su voz merecía ser escuchada, independientemente de la aceptación ajena. Esa semana, Ana se dedicó a investigar, a afinar su presentación. Buscó ejemplos, pruebas de que su propuesta tenía fundamento. Cada tarde, después del trabajo, se sentaba frente a su computadora, enfrentando el mismo temor que había sentido años atrás en la universidad. Sin embargo, esta vez algo había cambiado dentro de ella. Cada vez que la ansiedad golpeaba, tomaba la decisión de aprender y adaptar en lugar de renunciar. El día de la presentación llegó, y la sala de reuniones parecía más grande de lo que recordaba. Cada silla ocupada era un reflejo de la expectación y a la vez del juicio. Ana se sintió un momento tentada a dar marcha atrás, a esconderse en su rincón de confort. Pero luego recordó el impulso que había sentido con Javier. Renunciar no era una opción. Al comenzar a exponer su propuesta, sus palabras fluyeron más fácilmente de lo que había imaginado. Las inseguridades, aunque presentes, se difuminaron en la claridad de su mensaje. Observó las expresiones de sus compañeros, algunos intrigados, otros pensativos. Por primera vez se sintió como si estuviera en control de la conversación. No se trataba solo de mostrar una idea, era sobre defender su visión, su lugar en el mundo profesional. La reunión terminó con aplausos y comentarios positivos, pero lo que más la impactó fue la conversación que tuvo luego con uno de sus colegas más cercanos, Andrés. «Te vi brillar. Hay algo en tu voz que se siente diferente», le dijo, y esas palabras la hicieron volar. La confirmación de que sus esfuerzos estaban dando frutos se sintió como un abrazo cálido en medio del invierno. Mientras regresaba a casa, una sensación de satisfacción la invadía. Había enfrentado su miedo y había ganado. Sin embargo, en el fondo de su ser, extrañaba la adrenalina que había sentido antes de la reunión. Quizás su camino apenas comenzaba.
La posibilidad de nuevos retos la motivaba, y en su mente empezaron a formarse nuevas metas. Sin embargo, la vida tiene un modo peculiar de sacudir las certezas. En ese momento, su teléfono vibró. Una nueva llamada. El nombre en la pantalla la hizo contener el aliento. Era Javier, pero esta vez no parecía ser sobre su desarrollo personal. Algo en su voz denotaba urgencia. «Ana, necesitamos hablar. Hay algo que no te he contado». Esa invitación resonó en su cabeza como un campanazo, el preludio de una nueva revelación que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que venía? Ana se quedó paralizada un instante, el zumbido de la llamada resonando en su mente como un tambor cada vez más fuerte. La emoción de su reciente éxito se desvaneció abruptamente, reemplazada por la inquietante insinuación de que Javier tenía algo importante, algo que podría cambiar su trayectoria. Mientras tragaba hondo, su instinto la instó a dejar a un lado sus dudas y enfrentarse al siguiente reto, el desafío de descubrir la verdad detrás de la urgencia en la voz de Javier. Esa noche no volvió a dormir. Aunque había organizado una serie de metas para mejorar su desempeño profesional, aquel detalle personal la mantenía despierta. Ana se preguntó si este nuevo desafío sería una prueba de su crecimiento o una trampa, como tantas veces había experimentado en su pasado. Sin embargo, sabía que el crecimiento venía del afrontamiento. Había aprendido a no esquivar los retos, más bien a enfrentarlos con el mismo empeño que había invertido en su presentación. Al día siguiente, llegó a la oficina decidida a aplicar la misma disciplina que había cultivado desde su encuentro con Javier. La idea de sentarse con él y profundizar en el misterio la estimulaba, pero también representaba un dilema. ¿Y si el contenido de la conversación resultaba ser un golpe a su autoestima, a su progreso? Aún así, no podía permitirse retroceder. Durante el almuerzo, se encontró con Javier en un pequeño café cercano. Sus corazones latían en un compás inexplicable, mientras ambos se sentaban en una esquina discreta. Las paredes de la cafetería, con una decoración retro, parecían absorber toda la ansiedad del momento. Cuando Javier finalmente comenzó a hablar, Ana sintió que el aire se volvía denso. «Hay algo que he estado ocultando y creo que es mejor que lo sepas», dijo él, bajando la voz como si temiera ser oído. Las palabras tocaron una fibra sensible dentro de Ana. La preocupación en su voz le resonó en su interior, como si estuviera recordándole que detrás de cada desafío había una lección, esperando ser aprendida. Javier continuó, revelando un contexto que Ana no había anticipado. La empresa estaba atravesando problemas financieros en los que su división se veía amenazada. Necesitaban innovaciones rápidas y efectivas, y sus capacidades habían sido puestas a prueba. En medio de esta urgencia, la necesidad de nuevas ideas volvía a posarse sobre ella como un desafío implacable. Sin embargo, lo que la sorprendió realmente fue la confianza que su supervisor tenía en ella para participar en una reunión clave con ejecutivos de arriba. Era el momento perfecto para demostrar que su crecimiento no solo era personal, sino que también podía impactar su entorno. Mientras asimilaba la información, Ana tomó una decisión. En lugar de dejar que el miedo a lo desconocido apoderara su mente, enfrentar la incertidumbre se convertiría en su nueva meta. «No puedo escapar de esto. Tengo que dar un paso al frente y demostrar que tengo lo que se necesita», pensó, y la determinación fluyó a través de ella como un torrente. Esa noche se sumergió en la investigación y la planificación como nunca antes. En cada página que llenaba con ideas, su autoconfianza crecía. El miedo se transformaba en energía creativa. Su voz interna se había modificado. Si antes hablaba de inseguridades, ahora declaraba ambiciones.
Ana comenzó a elaborar no solo nuevas estrategias, sino también a comprender que ese proceso era esencial para su desarrollo personal. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la reunión con los ejecutivos, su ansiedad aumentaba. La presión de representar a su equipo pesaba en sus hombros. Todo lo que había logrado en la presentación anterior parecía insignificante ante esta nueva prueba. En el fondo de su ser, Ana comprendía que el verdadero desafío no consistía meramente en las ideas que presentaría, sino en la percepción que tenía de sí misma. Mientras trataba de conciliar el sueño esa noche, una inquietud revoloteaba en su mente. Estaría lista para no solo presentar su idea, sino para defenderla ante el alto mando. Todo lo que había aprendido en sus conversaciones con Javier y su trabajo diario giraba en torno a esta singular oportunidad de redescubrir su voz. La incertidumbre se mezclaba con una curiosidad casi palpable. Antes de apagar la luz, se prometió que superaría incluso la presión existente en esta nueva situación. Las palabras de Javier resonaban. Necesitas arriesgarte para destacar. Esa advertencia, ahora un mantra en su mente, la guiaba hacia un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. El siguiente día, al entrar a la reunión, Ana respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo miedo lo que sentía. Era la emoción del desafío, una puerta abierta a oportunidades que aún no comprendía del todo. Sin embargo, justo antes de que la reunión comenzara, una figura familiar apareció en la sala. Era Andrés, su colega, con una mirada intranquila. «Ana, hay algo que tengo que decirte, y no estoy seguro de cómo reaccionarás». Un nuevo giro se perfilaba, y aún no sabía si su viaje hacia el crecimiento personal estaba por comenzar o si se avecinaba una tormenta imprevista. Ana sintió como el tiempo se congelaba mientras su mirada se encontraba con la de Andrés. Una mezcla de ansiedad y determinación pululaba en su interior. La incertidumbre que lo envolvía le daba un carácter casi secreto a la conversación que se avecinaba. En ese momento supo que debía desafiar su propio nivel de tolerancia a la incomodidad si quería continuar su camino hacia el crecimiento. «¿Qué sucede, Andrés?», preguntó, su voz firme pero curiosa. Esperaba cualquier cosa menos ese giro inesperado. Su mente comenzaba a formular hipótesis. Algo en su tono le decía que no se trataba de una simple queja sobre un proyecto. Andrés la miró durante un segundo, pareciendo buscar las palabras correctas. «Es sobre la reunión de hoy. He oído rumores que algunos directivos intentan tomar decisiones que podrían perjudicarnos». La preocupación en su voz agregó un peso que Ana no había anticipado para este día. Lo que debería haber sido su momento para brillar se convertía en un terreno minado. La revelación caló hondo en Ana. No solo tenía que preparar sus ideas, ahora debía también navegar un panorama lleno de incertidumbres. «¿Y qué sabes exactamente? ¿Quiénes son y qué están planeando?», inquirió, tratando de mantener la calma mientras su mente se desgastaba ante las posibilidades. El sentido de responsabilidad que había comenzado a activar se transformaba rápidamente en una carga. «Se rumorea que buscan recortes de personal. No puedo dejar que esto te afecte. Tienes que estar preparada no solo para presentar tus propuestas, sino para defender lo que hemos construido juntos», le advirtió Andrés, su voz resonando con sinceridad. Ana sintió que, en ese instante, la urgencia por ser vista y valorada alcanzaba un nuevo nivel. Con cada palabra de su colega, la presión del momento se hacía más palpable. Pero en lugar de permitir que el miedo la dominara, Ana sintió que una chispa de resolución comenzaba a avivarse en su interior. Necesitaba tomar el control no solo de su trabajo, sino también de su propio destino. La perspectiva de que su futuro profesional dependiera de decisiones externas la incitaba a luchar con mayor fervor. «Debemos preparar un plan en conjunto.
No podemos dejar que el pánico nos paralice, dijo Ana, sintiendo que cada palabra se impregnaba de un sentido renovado de propósito. Impulsada por una mezcla de valentía y responsabilidad, decidió que su contribución sería decisiva. La oportunidad de liderar y contribuir al equipo cobraba un nuevo significado. El encuentro con los ejecutivos no solo sería una prueba de sus capacidades, sino también una ocasión para demostrar lo que, juntos, podían alcanzar. Aprendió que no se trataba solo de su presentación, sino de la fortaleza de su equipo frente a adversidades. Esto era más que un desafío profesional, era una prueba de carácter. Mientras los minutos se deslizaban y Andrés se preparaba para salir, Ana se sintió invadida por una oleada de inspiración. Se despidieron, y aunque sabía que las preocupaciones sobre el futuro inmediato sobrevolaban, también entendía que su viaje hacia el autodescubrimiento estaba tomando forma. Estos habían sido los retos más significativos y cómo los enfrentaba los definiría. En la sala de reuniones, al enfrentarse a aquellos que tenían poder sobre su futuro, Ana apagó cualquier atisbo de dudas. Al mismo tiempo que se armaba de su mejor actitud, notó que Javier entraba. Ciudadano de su prematuro sacrificio y crecimiento, le dedicó una mirada que alineaba su determinación. Ella se preparaba para hablar no solo de cifras y proyecciones, sino para presentar una visión que reflejara la perseverancia de todos. Sin embargo, justo cuando el ambiente pareció volver a estabilizarse, un nuevo elemento sacudió su confianza. El CEO, conocido por su temperamento volátil, hizo una aparición inesperada, y su rostro mostraba esta vez una mezcla inquietante de interés y desdén. Ana sintió que su respiración se aceleraba. Era la hora de la verdad, pero no podía ignorar que la incertidumbre acerca de su futuro laboral pendía sobre sus hombros como una espada de Damocles. La reunión estaba a punto de comenzar, y las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, aunque de manera imprevista. Mientras las palabras del CEO resonaban, Ana reflexionó. Nunca había estado tan clara la frontera entre el éxito y el fracaso como en ese momento. El desafío por delante se tornaba más intenso y su oportunidad de destacar estaba en juego. Tendría el valor, la fuerza y la visión necesarias para demostrar que había llegado su hora. Ana respiró hondo mientras el CEO tomaba asiento al final de la mesa, su mirada fría y analítica recorriendo a cada uno de los presentes. Ella sabía que el ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una oportunidad que solo se presenta ante los audaces. En su interior, el conflicto era palpable, el deseo de mostrar su capacidad versus el miedo a la reprobación y las consecuencias potenciales. Cada latido se sentía como un recordatorio de que el destino de su carrera podía depender de cómo gestionara este momento. Las exposiciones comenzaron, y su mente se movía rápidamente por los puntos que debía cubrir. Sin embargo, parte de su atención seguía atrapada en la figura del CEO, un hombre cuyas decisiones podían desestabilizar todo lo que ella y su equipo habían construido. En su interior, planteó estrategias para conectar con él, buscando puntos en común que pudieran allanar el camino para su éxito. Cuando llegó su turno, Ana se levantó, sintiendo cómo el peso de las miradas la atravesaba. A medida que comenzó a hablar, su voz resonaba en la sala, vibrante y decidida. Se preguntaba cómo podía impresionar al CEO, cómo podía transformar su discurso en una poderosa declaración de lo que su equipo podía lograr. Hablaba no solo de números y estrategias, sino también de la pasión detrás del trabajo conjunto y el potencial no explotado que había en su grupo. Mientras exponía, una revelación se apoderó de su mente. No era suficiente con presentar datos.
Tenía que proponerse como una líder, alguien que no temía enfrentar los dilemas que su equipo enfrentaba. Introdujo ideas novedosas, mostrando cómo cada propuesta estaba diseñada para maximizar la eficiencia y al mismo tiempo potenciar el talento del colectivo que la rodeaba. Había una urgencia en su voz, impulsada por la necesidad de protección, no solo de su puesto, sino de las personas que habían confiado en su liderazgo. Al llegar a la conclusión, Ana decidió hacer una pausa, fijando su mirada en el CEO. Su desafío silencioso era evidente. Ella estaba lista para el cuestionamiento. El silencio en la sala se convirtió en un espacio de tensión electrizante. Fue en ese instante que su intuición le gritó que estaba en un punto clave de su desarrollo profesional. Era más que la presentación, era su transformación personal. Se sintió en la cúspide de un abismo que podía llevarla a un nuevo nivel si se atrevía a saltar. El CEO rompió el silencio. Interesante propuesta, pero su tono era cortante. Este tipo de ideas suele estar lleno de riesgos. ¿Cómo piensas manejar la resistencia a estos cambios? La pregunta golpeó a Ana como una onda expansiva, pero, lejos de paralizarse, sintió que el fuego interno crecía. Sabía que la resistencia era parte del proceso, que cada cambio significaba lidiar con dificultades. Por lo tanto, le respondió con una mezcla de confianza y claridad, destacando los beneficios que, a pesar de los riesgos, prevalecerían. Mientras defendía sus ideas, Ana notó que Javier la miraba con una expresión de apoyo. Sentía que no estaba sola, y eso fortalecía sus palabras. Sin embargo, la mirada del CEO seguía siendo dura, lo que la hacía cuestionar si realmente había tocado alguna fibra. Su mente bullía con la posibilidad de que sus esfuerzos no bastaran. El resto de la reunión transcurría con una mezcla de preguntas difíciles y respuestas elaboradas. Ana se sintió bancarrotada emocionalmente, pero su determinación permanecía intacta. Estaba en una batalla no solo por su puesto, sino por el futuro de su equipo. Una batalla que la estaba moldeando en algo más fuerte. En ese momento se dio cuenta de que los resultados de esa reunión podrían definir no solo su carrera, sino su identidad profesional. Cuando finalmente la reunión concluyó, el CEO mencionó que volvería a evaluar las propuestas. Ana dejó caer un suspiro, sintiendo que, sin importar lo que sucediese, había abandonado todo en la mesa. No obstante, al salir de la sala, Andrés la abordó con una mirada intrigante. ¿Te has dado cuenta de algo?, le preguntó en voz baja. Ana frunció el ceño, confusa por su tono. ¿Qué quieres decir? Andrés se inclinó un poco hacia ella. Tu exposición no solo la presentaste, estabas defendiendo una visión sostenible en un mundo de incertidumbre. Eso no se ve a menudo. Mientras las palabras de Andrés resonaban en su mente, la chispa de algo desconocido comenzaba a hacerse visible. ¿Se trataba de un nuevo nivel de percepción? ¿Había descubierto algo dentro de ella que se había mantenido oculto? La curiosidad la invadió, y de repente sentía que su camino hacia el crecimiento personal aún tenía muchas facetas por explorar. Con el corazón palpitante, se preguntó qué otras lecciones le esperaban. Habría más desafíos que la llevarían a confrontar sus límites y capacidades. Las respuestas no estaban tan claras, pero el futuro se asomaba aparente y lleno de posibilidades, desafiando a Ana a descubrirse a sí misma una vez más. Ana caminaba por los pasillos de su oficina con una sensación de determinación que nunca había experimentado antes. Las palabras de Andrés continuaban resonando en su mente, alimentando un fuego que había comenzado a arder durante la presentación. Era hora de dar un paso más allá de su zona de confort y enfrentar no solo los desafíos externos, sino también aquellos que habitaban su interior. Durante los días siguientes, se dedicó a analizar cuidadosamente las dinámicas de su equipo
y su propia forma de liderazgo. Antes, solía preguntarse si era suficiente hacer su trabajo, pero ahora entendía que su rol iba más allá de cumplir con tareas. Tenía que ser una guía, inspirando y empoderando a quienes la rodeaban. Comenzó a implementar pequeñas reuniones uno a uno, donde su objetivo no era solo evaluar el rendimiento, sino escuchar. Quería conocer las aspiraciones de cada miembro de su equipo, sus frustraciones y cómo su trabajo podía complementarse mejor. Cada interacción la retaba a cuestionar sus propios prejuicios y su enfoque convencional. Ella había estado tan concentrada en el resultado final que había olvidado el poder del proceso colaborativo. En una de esas reuniones, Lucía, la más reciente incorporación del equipo, confesó su inseguridad respecto a un proyecto en el que estaba trabajando. Ana recordó cómo había estado en su lugar, sintiéndose igualmente atemorizada al presentar nuevas ideas. Decidió ofrecerle apoyo, lo que terminó no solo por ayudar a Lucía, sino que también fortaleció su propia confianza. Con cada encuentro, Ana empezaba a ver cambios sutiles, pero significativos en el ambiente laboral. Su equipo se volvía más abierto y comunicativo. Las barreras invisibles comenzaron a desvanecerse y ella se sentía más alineada con sus propios principios. Sin embargo, a pesar de estos avances, la presión no desapareció. Las palabras del CEO seguían en su mente, un recordatorio constante de que tendría que defender su enfoque ante una cultura organizacional que a menudo priorizaba la eficiencia por encima de la empatía. Llegó el momento de una reunión de seguimiento para discutir las propuestas revisadas, y esta vez Ana sabía que no podía conformarse con una simple presentación de datos. Quería ejecutar un enfoque diferente, uno que integrara tanto su propuesta estratégica como el feedback sincero que había recibido. En su mente, elaboró un esquema que reforzaba su objetivo de transformación y sostenibilidad en el equipo. La sala de juntas estaba llena de expectativas y anticipación cuando Ana comenzó a hablar. Esta vez, su voz no solo resonaba, vibraba con la certeza de que estaba presentando más que cifras y estadísticas. Estaba presentando una visión clara de un futuro donde cada miembro de su equipo podía verse reflejado. Al llegar al final, explicó cómo cada propuesta podría impulsar no solo los resultados financieros, sino también el bienestar emocional y el desarrollo profesional de los empleados. Al concluir, Ana observó que el CEO parecía pensativo. Su mirada ya no era solo dura y analítica, había un matiz de curiosidad. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, el CEO rompió el nuevo silencio. Bien, está claro que has puesto esfuerzo en esto, pero ¿cómo aseguras que esa visión resista la presión de nuestros resultados a corto plazo? La pregunta, aunque estaba enfocada en el aspecto pragmático, llegó cargada de implicaciones más profundas. Era el recordatorio de que aún tenía que enfrentar la resistencia no solo de la alta dirección, sino también de su propia mente. Mientras su corazón aceleraba, se dio cuenta de que lo más valioso no era su propuesta ni su presentación, sino cómo había avanzado en su propia autoconfianza frente a la adversidad. Ana se despidió de la reunión con una sensación de incertidumbre. A pesar de haber defendido su visión con coraje, se estaba dando cuenta que la verdadera batalla estaba por venir. La lucha por mantener su rumbo y seguir desafiando el status quo de la empresa sería ardua. Mirando al horizonte, sentía que la presión se intensificaba. ¿Era realmente posible que detrás de cada logro se escondiera un dilema moral en el que tendría que confrontar lo que era más importante para ella, el éxito personal o el bienestar colectivo? Con estas inquietudes burbujeando en su mente, comprendió que la próxima etapa de su desarrollo profesional no solo implicaría tácticas y estrategias, sino un compromiso radical con la autenticidad.
Una decisión fundamental estaba a punto de presentarse, convirtiendo su camino hacia el crecimiento en algo más complejo y fascinante. Estaba lista para enfrentarse a su verdad más profunda y descubrir el verdadero precio de ser quien realmente quería ser. Ana despertó una mañana con la luz del sol, filtrándose por la ventana de su pequeño departamento. Sintió una mezcla de ansias y determinación. Había recorrido un largo camino desde aquellos días en la taquería. La humillación había dado paso a una profunda transformación personal y profesional. Había enfrentado sus miedos, desafiado sus limitaciones y, sobre todo, había descubierto el poder de su voz. Las últimas semanas habían sido intensas. Después de aquel encuentro con el CEO, Ana decidió que no permitiría que las dudas la dominaran. Se comprometió a construir un entorno laboral donde la escucha activa y la colaboración fueran la norma. Comenzó a implementar una serie de talleres dentro de su equipo para fomentar la creatividad y fortalecer la comunicación, buscando que cada miembro se sintiera valorado. Ahora sabía que su crecimiento no dependía únicamente de ella, sino de cómo podía elevar a quienes estaban a su alrededor. Un día, se organizó una reunión clave para presentar las innovaciones que había impulsado junto con su equipo. La sala estaba llena de sus colegas y de su líder, el CEO, quien ahora mostraba un interés renovado. Ana se sentía preparada. Había trabajado incansablemente y se sentía segura en la visión que había desarrollado en colaboración con su equipo. Al entrar, los murmullos cesaron y todas las miradas se posaron en ella. Con el corazón palpitando, comenzó su presentación. Esta vez no era solo una serie de cifras y resultados, era una narrativa envolvente que combinaba cada idea con la historia de superación de su equipo. Se sintió empoderada, consciente de su capacidad para inspirar, no solo por su trabajo, sino por la dedicación y el compañerismo cultivados entre ellos. Al finalizar, el CEO hizo una pausa larga, observándola con atención. Ana, lo que has presentado hoy es impresionante. No solo los números son contundentes, sino que la pasión detrás de ellos es evidente. Me gustaría que lideraras más iniciativas como esta. La validación era una sensación que nunca había experimentado antes. Una confirmación de que su lucha y su crecimiento habían valido la pena. Con el éxito de la reunión, Ana se sintió más fuerte, lista para abordar nuevos retos. Se dio cuenta de que no solo había conquistado sus propios miedos, sino que también había creado un espacio donde la vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir. Estaba lista para crecer aún más. Un par de días después, recibió una propuesta inesperada. Una oportunidad para liderar un nuevo proyecto que podría integrarla en un rol estratégico en la empresa. Se sentó en la mesa de su cocina, mirando los detalles del proyecto y reflexionando sobre cómo había pasado de ser una mesera a estar en la dirección de un equipo. Su trayectoria podía resumirse en desafíos enfrentados, aprendizaje constante y una determinación para nunca darse por vencida. Ana tomó la decisión. Aceptaría el proyecto, no solo porque era un avance en su carrera, sino porque significaba seguir creciendo y empoderando a otros en el camino. Era momento de demostrar oficialmente que la perseverancia y la humildad eran las claves de su éxito. Una nueva era comenzaba en su vida laboral. Con cada paso dado, ella se transformaba, dejando atrás las red flags que un día la marcaron. Empezó a materializar su sueño de formar un equipo inclusivo donde se celebren las diferencias y se valore cada aporte. Estaba lista para darlo todo, no solo por su bienestar, sino también por el de quienes la acompañaban en este viaje. Ana se miró al espejo, sintiendo una confianza sólida reflejada en sus ojos. Había conquistado más que la humillación. Había demostrado a sí misma y a otros que los retos son oportunidades disfrazadas.
con el corazón lleno de gratitud y una visión clara del camino por delante, comenzó a caminar hacia su futuro. Su viaje apenas comenzaba, pero estaba decidida a vivirlo plenamente. El deseo de cooperación e inclusión empezó a expandirse, y Ana supo que estaba lista. Era el momento de hablar con Javier, quien siempre había confiado en su potencial. Al reunirse con él, compartió su propósito renovado y su ambición de seguir revolucionando el entorno laboral. Javier sonrió, apoyando su visión y prometiendo acompañarla en cada paso. Ana entendió que cada desafío era una oportunidad para crecer, y que había llegado el momento de mostrar al mundo la fuerza de su transformación personal. Desde aquella taquería donde una vez había sentido la humillación, ahora se paraba firmemente en el camino hacia un futuro lleno de promesas, y resonando en su interior estaban los ecos de su propia vida transformada. Había alcanzado, conquistado y demostrado que su valor era infinito. Y para ti, que has recorrido este viaje junto a Ana, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta. Hagamos que esas historias de superación personal sigan vivas.